Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están en esta nueva semana? Sandy, te saludo a ti también, listos acá en A la Medida por TN23 para los análisis de este día. Así es, Julio. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por iniciar la semana con nosotros y el análisis de las noticias destacadas. Sin duda alguna, el tema de la vacunación no lo podemos dejar por un lado, Julio. Es correcto, y Sandy. especialmente en un grupo etario que también hay muchas dudas y que se va a empezar con este plan. Sí, no, vacunación para personas comprendidas de los 12 a los 17 años. Parecen muy jóvenes, pero veámoslo, ¿no? Porque las distintas variantes como la lambda ataca a jóvenes y a niños también. ¿Te parece ver el contexto? Por supuesto, comenzamos. Vamos. El director del Sistema Integral de Atención en Salud, Bernardo Eliu Mazariegos, informó sobre el proceso de vacunación que podría realizarse en menores de 12 a 17 años de edad. El funcionario de salud confirmó que la programación para ese segmento de población está contemplada para el primer trimestre de 2021. Sin embargo, se cuenta con el inventario disponible si fuera necesario. Sobre la mesa, la programación o planificación, si en dado caso necesitamos vacunar al grupo menor de 18 años de edad, entre 12 a 18 años de edad, que aproximadamente es más de 600,000 dosis las que tenemos programadas para el primer trimestre del próximo año. Pero si fuese necesario, como mencioné también, de utilizarlas o empezar a administrarlas en el presente año, tenemos la disponibilidad de la vacuna Pfizer para poder ser utilizada en este grupo poblacional. El inventario actual de vacunas es de 3 millones de dosis. A la fecha, el Ministerio de Salud Pública reporta que 5.589.348 dosis de la vacuna contra el COVID-19 han sido administradas, de las cuales 1.785.079 personas ya cuentan con esquema completo de vacunación. Bueno, y aquí estamos con este tema precisamente, Sandy, el hecho de que se tienen destinadas, según las autoridades de salud, 600,000 dosis para poder vacunar y atender a esa población, a ese grupo etario que va de los 12 a los 17 años. Al final de cuentas creo que va a ser necesario no solo en ese grupo, sino que en la generalidad de todas las edades de nuestro país. Por supuesto de que eso conlleva que las edades previas, las edades anteriores, pues concluyan, ¿no?, con su proceso de inscripción y de vacunación. Exactamente, que se vaya avanzando en el resto de edades y después también entonces se vaya con ese orden a los menores de edad, porque si no, imagínate, vamos a querer abarcar tanto que al final no vamos a poder dar una respuesta a todos. Sabemos que en este momento hay varias dosis que están disponibles, sabemos que también van a arribar otros lotes de vacunas, Julio, pero yo creo que deben irse priorizando entonces con quienes, por ejemplo, ya tienen el primer esquema, completar el esquema y poder ir avanzando entonces con el resto de edades que ya se ha ampliado el registro, poder ir aumentando también y llegando más con una campaña que sea más profunda para motivar a las personas a que se vacunen, porque si no, imagínate, vamos a ir avanzando de a poquito y bueno, desordenando también la situación y después va a ser complicado de poderlo controlar. De forma incompleta inclusive. Es decir, aquí tenemos que ver una situación. Cuando se habla de que hay 600,000 dosis que se van a reservar o a dejar precisamente para ese grupo etario de los 12 a los 17 años, estamos hablando realmente de 300,000, si vamos con el esquema completo, 300,000 personas, que tampoco me parece sea el número de personas que están comprendidos en ese rango etario. Entonces, sí hay que hacerlo con un orden bien establecido, bien determinado, para que no pase la situación de que a última hora, pues después de puesta esa primera dosis, se está corriendo, se está in extremis viendo de dónde se consigue la segunda de las dosis. De lo contrario, avanzar con 600,000, no sé qué tan bueno sea, porque recuérdate que al final de cuentas eso pasó en las primeras ocasiones con las primeras dosis de vacunas que vinieron aquí a Guatemala, a nuestro país. Totalmente, Julio. Mira, sin duda alguna, los menores de edad en este rango que le hemos mencionado, es necesario poderlo incluir. Sí, es necesario. Hay países donde ya se empezó la vacunación en estos grupos. ¿Por qué? Porque ahora con las nuevas variantes también representan un mayor peligro y son más vulnerables también. Y hemos visto cómo hay varios niños que han dado positivo y han estado incluso en situaciones muy complicadas, Julio. Por lo tanto, también hay que darles este nivel de protección y, por supuesto, aumentar las medidas de prevención en cuanto a las medidas de bioseguridad que se vayan implementando
con este grupo etario. Es correcto, Sandy, si inclusive a casos extremos vamos. La semana pasada me estaba enterando de un caso de una señora que da a luz y el hijo nace precisamente positivo a esta enfermedad, se da esta transmisión de madre a hijo. Entonces, mucho cuidado con esto. Vamos con los primeros datos para que veamos qué es lo que está pasando también en el mundo y qué es lo que se pretende que pase en Guatemala. En la Unión Europea, Sandy, como en Estados Unidos, ya se ha aprobado la vacuna Pfizer para mayores de 12 años. En la actualidad, muchos países ya han decidido empezar a vacunar a niños mayores de 12 años. Además de Estados Unidos, ya lo hacen Canadá, Brasil, Francia, Países Bajos, Alemania e Italia, como usted puede ver ahí en su pantalla. Esta semana se conoció que las autoridades sanitarias del Reino Unido decidieron recomendar una sola dosis de Pfizer para todos los niños de 12 a 15 años. Recomiendan el esquema completo, pero para menores de 16 años o más. Mientras que China tiene como objetivo poder vacunar a todos los jóvenes comprendidos de los 12 a los 17 años para el mes de octubre. Y estamos hablando ahí de millones de personas por la población que hay en China. Quiere decir que esta es la tendencia a nivel internacional, la recomendación, y se ha pasado en otros contextos más desarrollados, tendrá que pasar en Guatemala. Totalmente, Julio. Mira, la verdad es de que sí es necesario, sí se va a tener que realizar, pero sobre todo entonces guardando ese orden. Y aparte de eso ¿qué garantiza de que si, por ejemplo, se abre el registro para menores de edad, todos los menores de edad vayan a ir, los padres vayan a llevar a sus hijos para vacunarse? Difícil. Porque si es el hijo de una persona que no se ha querido vacunar, probablemente no lo va a llevar. Entonces, tenemos que ir y poder entonces convencer y poder llamar la atención de las personas mayores de edad para que también tengan esa responsabilidad de llevar a sus hijos, de llevar a sus hermanos, de llevar entonces a los menores de edad de su familia para que puedan ser también inmunizados. Pero de lo contrario, pues lo mismo va a pasar. Se va a abrir el registro y va a estar por gusto, porque entonces no va a existir ese interés. Y con los menores de edad es un poco más complicado porque... Dependen de los padres. Exacto. Entonces, si un mayor de edad no lo hace, teniendo la posibilidad probablemente de ir a un centro de vacunación, con un menor tiene que esperar a que alguien lo lleve. Y ojo que esta cuestión es difícil. Hoy estaba viendo precisamente el video de unos activistas españoles, de la gente que no quiere vacunarse. Y ellos allá en ese país ya están actuando hasta legalmente porque lo están tomando como un tema de discriminación hacia ellos, ¿verdad? Entonces, ojo aquí con esta cuestión. Creo que lo que tiene que pasar en Guatemala son 2 o 3 cosas fundamentales. Número 1, la información básica también fundamental de por qué es el beneficio de la vacunación. En general, como ha pasado con todas las enfermedades, que de alguna manera los niños cuando apenas nacen tienen esa serie de vacunas que hay que ponerles. Creo que al final de cuentas esta del COVID-19 será una más que habrá que sumar a ese grupo de vacunas de aquí en más. Luego, el hecho de que podamos tener también a disposición, pero en todo el país, todas esas vacunas, los millones que sean necesarios actualmente para tratar de inocular entonces a todas estas personas de aquí a que termine este año. Ese debería ser por lo menos nuestra meta y nuestro objetivo. Y luego garantizar que obviamente, aparte que eso, la población esté informada en su idioma, porque acuérdate, Sandy, que es un país complicado el nuestro. Cuando estamos hablando que fuera del idioma castellano tenemos 23 idiomas más reconocidos y que si no le explicamos a las personas, ni llegamos ahí hacia ellos como Estado y como sistema de salud, pues lo más lógico es que te van a decir, no, yo no quiero eso. ¿Qué es eso? Efectivamente, sí. Julio, por eso también es al final una estrategia que el Ministerio de Salud debe ir implementando también. Así es. ¿Cómo pueden ir avanzando en el plan de vacunación? ¿Cómo pueden ir entonces pues generando esa conciencia de lo importante que es vacunarse? Porque aquí está el punto, hay mucha gente que no cree, mucha gente que no lo ve necesario, que hasta que le da a alguien cercano, les da a ellos, entonces ya alguien, después, sí, ya bueno, lo ven como una posibilidad, pero ¿para qué llegar a estos extremos cuando lo podemos hacer conscientemente y viendo entonces también que, por ejemplo, algunos dicen, no, es que me voy a morir si me la ponen? Yo no sé cuántas personas de verdad, pero hay muchas personas que nos hemos vacunado y que afortunadamente también no nos ha pasado nada. Entonces, este mito, sí, dejémoslo por un lado, ¿no? Sí, hay situaciones, ¿no? Hay creencias, hay cuestiones que se están dando en el mundo, pero que no es solo en Guatemala. Ha habido... pues no sé si información, desinformación, mitos, sí, temor. Y aquí hablemos de otra cosa, es de que todas esas ideas conspirativas que se han metido en el subconsciente de la gente durante tanto tiempo, bueno, pues aquí encuentran precisamente ese caldo de cultivo perfecto para brotar con un tema como el de la vacuna.
Vamos con otros datos, porque a ver qué es lo que está haciendo, puede implementar el Ministerio de Salud en este momento con este tema tan importante. Actualmente, Sandy, el Ministerio de Salud ha habilitado ya el registro para poder vacunar a todo guatemalteco que sea mayor de 18 años. Ahora bien, según los últimos datos del Ministerio de Salud, hasta el 13 de septiembre, más de 3.804.000 personas han sido vacunadas con primera dosis. 1.785.000 personas vacunadas ya tienen su esquema completo y en total se han administrado 5.589.348 dosis. Pero sí, aquí el fenómeno que estamos viendo mundial se está magnificando en Guatemala, es decir, se tomó un ritmo de, por la forma que sea, tener las vacunas aquí en el país, pero lo que perdió ritmo es la asistencia a la vacunación como tal. Entonces, eso significa algo. Se necesita mayores campañas de información, de concientización y generar esa confianza, ¿no?, de lo que ha pasado. Creo que uno de los ejemplos que acabas de poner sería uno de los mejores, es decir, cuánta gente al final de cuentas se ha vacunado y bueno, pues ahí está, no es como cualquier otra vacuna, no es que va a mutar, va a morir o le va a pasar alguna otra situación. La verdad que no, Julio. Y mira, la verdad, yo sí motivo mucho a la gente para que se vaya a vacunar, porque te digo, algunos incluso por el temor a los efectos, es que me va a doler. Bueno, como si le da la enfermedad, ¿no?, también le va a doler, ¿no? No sabemos cómo nos va a dar. Es que dicen que da fiebre, da dolor de cuerpo. Bueno, el virus da también dolor de cuerpo por varios días. Depende, entonces, el problema es ese, no sabemos cómo nos va a afectar si nos toca o damos positivos a COVID-19. Entonces, los efectos de la vacuna en alguna de las dos dosis, si te da, son leves, son soportables, la verdad. Yo se lo digo, ya tengo el esquema completo y me dio reacción la primera dosis. 2 días, nada que te pueda decir, me tiró a la cama. No, aquí estuve trabajando, aquí les estuvimos informando y de verdad sí se puede. Entonces, pierde ese miedo. A comparación de, por ejemplo, no ser una persona que sea asintomática, sino que padezca de verdad síntomas bastante fuertes, que necesite ser intubada, que es un procedimiento bastante invasivo, doloroso, ¿no? Si no está la anestesia para mantener sedada a la persona. Entonces, ojo con esa situación. Bueno, dejamos ahí este primer tema para informarle que usted analice. Y el segundo tema, Ley de Emergencia para la Atención de la Pandemia. Vamos a hablar sobre ella. Por supuesto, de urgencia nacional se ha aprobado. Vamos a analizar entonces este punto cuando regresemos de la pausa. Por favor, no cambie porque nosotros somos A la Medida. Bueno, y aquí está, vamos a hablar precisamente de la ley para la atención de la emergencia del COVID-19 aquí. Se está discutiendo en el Congreso en este momento. Ha sido una jornada larguísima y nosotros, como siempre, estamos al pendiente y, por supuesto, en el momento exacto. Sandy. Exactamente, Julio. Tenemos un equipo periodístico que le ha dado cobertura a esta noticia. Se mantiene en el Congreso de la República. Jensi López, adelante. Buenas noches. Señor. Se realiza la votación. Se deja la votación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya han transcurrido más de 9 horas desde que inició esta sesión ordinaria en el Congreso de la República. Los diputados continúan con la aprobación por artículos y redacción final de la Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia del COVID-19. A esta hora podemos observar el ambiente acá en el hemiciclo parlamentario y ya los diputados han aprobado varios artículos con temas relevantes. Hablamos que uno de ellos precisamente establece la entrega de un bono único de 2,000 quetzales para el personal de salud. Anteriormente las autoridades daban a conocer que este bono sería otorgado para específicamente 66.860 trabajadores de salud y para ello necesitarían 160 millones de quetzales. Además, dentro de los demás artículos que ya se aprobaron por parte de los diputados, se establece la implementación de una línea de atención médica
médica para casos de COVID-19 en adultos y niños, esto por medio de la teleconsulta y también de la atención médica domiciliar. Estos artículos se han adicionado conforme se han ido presentando varias enmiendas de curul. Por otra parte, también se incrementa el monto de las becas para los estudiantes de medicina que se encuentren prestando sus servicios para atender la pandemia. Esto pues se refiere precisamente a los estudiantes pesistas. Ellos estarían recibiendo lo equivalente a un salario mínimo para trabajo no agrícola, es decir, se les estaría otorgando un total de 2.825 quetzales con 10 centavos. También dentro de los artículos ya aprobados se encuentra uno referente al registro de medicamentos. Y hace algunos instantes los diputados aprobaron una enmienda en la cual se establece el otorgamiento de un permiso laboral. Este artículo precisamente busca que las empresas puedan otorgarle permisos a sus trabajadores para que puedan acudir a vacunarse contra el COVID-19 y que se les otorgue el día libre con goce de salario. Los trabajadores deberán presentar su carnet de vacunación como constancia de que acudieron a inmunizarse. El tablero electrónico marca la presencia de 137 diputados acá en el Congreso de la República y están en el proceso de aprobación por artículos y redacción final de esta iniciativa de ley, la cual fue consensuada durante 5 días con la instancia de jefes de bloque y las autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas y el ICS. Aún falta que se aprueben diferentes artículos. Hay uno de ellos que llama mucho la atención y es el que se refiere a la vacunación de menores de edad. Hablamos de personas entre 12 a 17 años. Este artículo aún no ha sido aprobado y se espera que forme parte de las enmiendas que los diputados están presentando. En Cámara, José Cotzajay, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jensi, por esta información que nos compartes. Está en discusión entonces, Julio, la última fase prácticamente para que esta iniciativa ya sea una ley. Sí. Es la redacción por, artículos y la redacción final para determinar entonces cómo queda la ley, porque de lo original ya hay algunas enmiendas que se han presentado. Cambios llamados precisamente en el proceso legislativo, enmiendas, en este caso enmiendas de curul, algunas muy interesantes, ¿no? Como las que mencionaba Jensi y otras que hemos podido ir viendo, presenciando a lo largo de todo este tiempo de discusión que ya sobrepasa muchas horas durante el día. Por ejemplo, el tema de la telemedicina, el tema de la dotación, y eso, mira, eso me parece fascinante, ¿no? El hecho de que, acá lo hemos mencionado muchas veces, poder dotar de kits para el tratamiento ambulatorio a los guatemaltecos. Aparentemente lo que parece ser que va a quedar aprobado son 2 millones de kits para distribuir de la manera más inmediata posible entre la población guatemalteca que así lo necesite. Bueno, ya es un avance, ¿no? A no tener nada, 2 millones de kits de tratamiento ambulatorio van a servir mucho. Aparte de ello, el tema importante también de la transparencia, que esa es otra cuestión bien importante, queda establecido, si no es que termina variando de alguna manera, eso sí no creo que lo vayan a permitir los diputados, el control sobre todo de mesas técnicas, como ellos le llamaron en esta propuesta de ley, armadas directamente por la Contraloría General de Cuentas para poder venir y hacer esta situación de la verificación. Hay precios topes ya determinados, este artículo llevó bastante discusión y eso también es bueno, ¿no? Para no pasar de ciertos... Necesario también, Julio. Exactamente, ¿y quién va a poner esos precios topes? Ni el Congreso ni el Ejecutivo, porque no son ellos los responsables, es el INE, y esto es bueno, ¿no? Para que entonces vayamos sobre bases ciertas y que se pueda prestar por sobre todo a tratar algo que, fíjate, Sandy, lo voy a definir de esta manera ahora que te voy a entregar la palabra, disculpa la larga alocución. Número 1, el hecho de que es una ley para atender la emergencia que ya llega después de la emergencia, porque esta ley tuvo que haber llegado mucho antes, tenemos que reconocerlo. Sí, como siempre somos, reaccionamos ante las emergencias que, por lo menos se está haciendo ya algo, Julio. Mira, el precio tope a mí me parece un excelente punto, porque justo hace unos días se da la situación sobre un paciente que le referían un medicamento que estaba agotado
y que lo consiguió en un lugar, pero se lo estaban dando a un precio exagerado. Entonces, esto hace que todas las farmacéuticas entonces también manejen un mismo costo y que no se aprovechen de que porque lo tiene cierta farmacia, cierta farmacéutica, entonces se van a aprovechar también porque al final es un costo que se traduce a cada hogar guatemalteco. Definitivamente que lo es, Sandy. ¿Sabes qué? Me parece también algo muy bueno de lo que ha propuesto esta ley, el hecho de que se le pueda reconocer al personal médico como un bono único, 2,000 quetzales por cada uno, bueno, médico y enfermería, no es mucho, pero es algo para toda esa labor que ellos han realizado. Ese trabajo que han realizado con el desvelo también, lo cansado que ha sido para ellos también atender esta emergencia y que lo siguen haciendo y no sabemos por cuánto tiempo más lo van a realizar, Julio. Vamos a ir ampliando con algunos detalles sobre este proyecto, con unos datos. Julio, ¿te molesto, por favor? Con muchísimo gusto, porque acá ya que estamos hablando precisamente, fíjate, Sandy, del tema médico, esta ley ha propuesto lo siguiente: poder contratar a personal médico de manera ingente. Aquí, a ver qué dice la discusión, porque en principio estaba en 0.21 y 0.22 para contratarlos de septiembre, de ser posible, octubre, noviembre, diciembre y algunos para el mes de enero. Ojo, que si algunos pasan a esa contratación hasta el mes de enero, aquí ya tendremos que hablar inclusive de fondos para el próximo presupuesto del año que viene. También el tema de poder adquirir los medicamentos, equipos, suministros, insumos de una manera inmediata, eso sí, subiéndolos a Guatecompras y teniendo, pues, en teoría al menos, esa vigilancia, ¿no?, por parte de la Contraloría y los diputados. Contratados también auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, técnicos en terapia respiratoria, estudiantes con pensum cerrado como médicos graduados en el extranjero, que es necesario porque en este momento, y lo decía uno de los médicos precisamente del Hospital Roosevelt la semana pasada, no es solo poner una cama más, se necesita el médico para esa cama, el enfermero para esa cama y los especialistas y aparte de los equipos también para poder atender esa cama de la manera digna y debida que se requiere. Así que, aunque, repito, en tiempo creo que no es tan emergente, sino que es una ley que viene tal vez con un añito de retraso o algo, por lo menos ya se está discutiendo y ahora esperemos que los resultados sean buenos. Lo bueno de esta ley es que es temporal, ¿no? 3 meses va a ser su vigencia. Exactamente, pero mira, Julio, esta ley también trae muchos desafíos y retos. Sí. Y este especialmente va para la SAT, para el Ministerio de Finanzas, porque es una ley que demanda recursos que no estaban estipulados durante este presupuesto y que ahora deberán las autoridades, tanto de la SAT como de Finanzas, ver cómo hacen para que sea también viable. Exactamente, y que se pueda financiar también. Este dinero que se les va a dar al personal médico tiene que pagarse porque está en ley que se debe hacer. No es que no tenemos fondos, no, se tiene que hacer. Hay una los insumos también. Es correcto, Sandy. Hay una propuesta interesante en el artículo 26, que dependiendo al final de cuentas cómo vaya a quedar la redacción, eso ya lo sabremos al final de esta jornada. Estaremos pendientes, entonces puede ser muy buena, aunque puede también correrse con algún riesgo. Por supuesto que nace una ley en Guatemala y no hay financiamiento. Aquí el financiamiento lo están poniendo a trabajar al Ministerio de Finanzas Públicas porque lo que dice ese artículo 26, que es el encargado de hacer la recomposición, para llamarlo de alguna manera, en el presupuesto actual, así es, para las asignaciones de techo y de espacio presupuestario, sobre todo de aquellas instancias o instituciones que no han podido ejecutar de la manera correcta y rápida. Entonces, me parece bien, para no caer en deuda y en otra situación. No, y al final son recursos que van a caer al fondo común, entonces tienen que ver cómo pueden jugar también entonces con ese presupuesto. Vamos con otros datos, Con Julio. mucho gusto, claro que sí, ahí están en pantalla, Sandy. La Contraloría General de Cuentas tiene que tener también que integrar comisiones que van a ser de verificación con auditores calificados encargados de garantizar la transparencia en la ejecución. ¿Qué se pretende? Se pretende dotar al Ministerio de Salud Pública con 1.800 millones de quetzales adicionales para poder cumplir con todo lo que establece esta ley. A su vez, se va a ordenar a la Secretaría de Extinción de Dominio que durante los próximos 3 años, salvo que haya un cambio de última hora, facilite todos los inmuebles que sean necesarios y requeridos por el sistema de salud para que haya más hospitales, para que haya más consultorios, para que haya más clínicas. Esto es muy bueno. Por último, la ley establece, entre otras cosas, ¿no?, lo que ya dijimos, que los espacios presupuestarios será el Ministerio de Finanzas que de inmediato tendrá que verlos y buscarlos, no en cuanto a recaudaciones que no se tienen, sino que con lo que hay ya en arcas, pasarlo inmediatamente a través de transferencias presupuestarias con techo y espacio presupuestario directamente para el Ministerio de Salud. Ahora lo que esperamos del Ministerio de Salud es obviamente la ejecución ágil. Y miren, este punto es el que voy a tratar, Julio, porque
es una ley temporal. Sí. Yo no sé si lo van a incluir, pero ojalá y que lo logren hacer, un sistema de medición de resultados para ver entonces qué tan efectivo es esta ley en cuanto a la práctica, porque imagínate, hay muchos proyectos que son muy buenos y que esperamos entonces que puedan ser un alivio y un apoyo para la red hospitalaria, para todos los médicos, el personal que está trabajando y que necesita insumos, que necesita también pues ciertas motivaciones, pero en la práctica es cuando vamos a ver qué tan efectiva va a ser, pero ¿cómo lo vamos a medir? El monitoreo y evaluación tiene que ser algo que ya esté contemplado en la misma, sin embargo, eso no sé si va a ser, al final de cuentas, mucho pedir. ¿Por qué? Porque antes del monitoreo y evaluación tendríamos que haber tenido una línea basal, y honestamente la línea basal no está. ¿Cuál es la línea basal de la cual vamos a partir ahora? Las proyecciones que tiene el Ministerio de Salud de probablemente de aquí a noviembre, si seguimos igual, 2 millones de personas infectadas de COVID-19 y aproximadamente 25,000 fallecidos, y los números fríos que tenemos en el día a día puestos por el Ministerio de Salud, y saber que hay algunos pocos hospitales que están colapsados y atendiendo el tema del COVID-19. ¿Sabes qué me pareció muy importante e interesante también dentro de la discusión de esta ley? Enterarme de algo que yo lo consideraba distinto. El Parque de la Industria está siendo utilizado, pero no estamos pagando como Estado por ello, o sea, como guatemaltecos, y qué bueno. Y más bien, esta ley lo que pretende también es ampliar a un par de módulos más, o salones esos que se utilizaban para la famosa feria que se hacía aquí en Guatemala de ventas de todos los países, para que puedan ampliarse como áreas de hospital. Y eso es bueno, ¿no? Sería porque bueno, se necesita. Totalmente sí. Así Mira, es. yo también otra cosa que tengo que destacar es el hecho de que esta ley se estuvo consensuando también con las bancadas, y hoy creo que se vio ese resultado. Es decir, cuando las bancadas se ponen de acuerdo, cuando buscan un objetivo en común para el país también, aquí está la evidencia de que se puede hacer de urgencia nacional. No se fue por primera, segunda y tercera lectura, que lleva un poco de tiempo, ¿no? Se fue por urgencia nacional, y por eso es que estamos viendo ya la redacción final, los artículos, para poder ir avanzando entonces en cuanto a esta iniciativa. Esta ley es un hecho. Fue rápida también, entonces aquí vemos los resultados, ¿no? Hay voluntad política. Hay voluntad política, y ya para finalizar, lo único que creo yo, tanto el Congreso, la Contraloría y también, obviamente, la Auditoría Social tiene que tener es esa garantía y estar pendiente en todo momento de la agilidad, de la franqueza y, por supuesto, de la transparencia en el uso de estos recursos para que se cumpla con el cometido de la ley, que es velar por la salud de los guatemaltecos. Por supuesto, es el objetivo común, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cómo queda finalmente esta ley. Nosotros aquí en TN23 le estaremos dando seguimiento también desde el hemiciclo con Jensi López, que le está dando cobertura a esta noticia, y por supuesto veremos entonces cómo queda la ley. Hay que esperar la publicación en el Diario Oficial para que sea entonces, entre en vigencia, pero usted sigue informándose con nosotros porque estos y otros temas le estaremos dando a conocer. Al regresar, cambiamos de tema, ya no hablaremos acerca de pandemia, sino de una situación que afecta a los guatemaltecos y, por supuesto, a Centroamérica, las deportaciones. Así es, una noticia nada halagüeña para los guatemaltecos. Más deportaciones que se esperan por parte de Estados Unidos esta semana. No cambie porque somos a la medida. Estamos haciendo 2 vuelos a partir de esta semana, 2 vuelos por día, entre lunes y viernes. Y estos vuelos llegan con una cantidad de personas, 130 personas aproximadamente por vuelo. Entonces eso le da una idea de la cantidad de flujo de personas en general. Esta medida obedece al flujo migratorio mensual de guatemaltecos que está llegando a la frontera sur de Estados Unidos, que supera los 30,000 compatriotas. Aproximadamente hasta 30,000 guatemaltecos están llegando a la frontera de los Estados Unidos en los últimos meses. Son muchos que están llegando y siendo tratados bajo el título 42. Y por eso ya hemos lanzado estos vuelos para devolver las personas en la forma más rápida posible. El plan de recepción de los compatriotas bajo los nuevos acuerdos de atención se tiene coordinado con Cancillería, con Amigua, Migración y otras entidades. Asimismo, en el caso de México, se incluye la atención en el Cebo Petén para ciudadanos de otras nacionalidades.
Tenemos ya esa gran colaboración después de las negociaciones que han tenido de Cancillería. Se ha reducido el tema de los guatemaltecos en el Seibo. Únicamente estamos recibiendo hondureños, de los cuales ese puente humanitario, ese gran apoyo que se está brindando también en coordinación con México, se tiene ya de lado que esa buena gestión pueden pasar los buses mexicanos y nos están apoyando para ir a dejar a los hermanos hondureños a El Corinto, que es la frontera más cercana. Bueno, pues esta noticia, tal y como lo decía Sandy Monroy antes de irnos al corte comercial, no es una noticia halagüeña. De hecho, no es una noticia buena. Cuando vemos los números estadísticos y fríos, pareciera que el 2021 ha sido bastante mejor en el tema de deportaciones, en el hecho que ha descendido en comparación al 2020. Pero eso va a cambiar, y va a cambiar drásticamente a partir de esta segunda mitad de septiembre hasta el mes de diciembre, que seguramente se va a mantener así. Y esto debido a 2 o 3 cuestiones básicas fundamentales. Número uno, los más de 3,000, no 30,000 guatemaltecos que están varados ahí en esa frontera entre Estados Unidos y México, y también que están utilizando una ley migratoria, el denominado Título 42, que lo que ahorra es no pasar por un juez, sino que sencillamente te monto en un avión, en un bus y chao, te expulso del territorio estadounidense. Por eso es que se puede ver entonces mayor cantidad de deportaciones, porque pues eso es mucho más rápido. Es decir, antes se llevaba a cabo pues este procedimiento legal, pero ahora bajo el Título 42, pues bueno, ya no se tiene que pasar por un juez, sino automáticamente es la deportación. Entonces, yo quisiera que ampliáramos un poco, Julio, sobre este Título 42 que tanto ha llamado la atención y que ahora entonces tanto se está utilizando también con el tema de deportaciones. Sí, Estados Unidos lo que ha encontrado aquí es la forma idónea a través de una de sus tantas normas, ¿verdad?, migratorias que tiene. El Título 42 lo que hace es simple y sencillamente un procedimiento, llamémosle así, de expulsión del territorio estadounidense de toda persona que se encuentre de manera ilegal. En este caso es la excusa perfecta para expulsar sin, la deportación, llamémosle así, sin el proceso propio de la deportación, que era pasar por un juez, estar todavía 2 o 3 meses ahí en territorio estadounidense, en albergues, le dicen ellos, aunque realmente algunos casos eran como jaulas y prisiones, y luego ya ser deportado al país de origen. Esto va a permitir que el flujo de deportados aumente, sea rápido y sea inmediato. Te agarran, te montan en el vuelo al día siguiente y ya estás de regreso en tu país. La pregunta es aquí, Sandy, ante esta inminente deportación masiva de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, ¿estamos preparados como países para poder recibirlos? Ay, ese es el problema, Julio, porque imagínate, llama la atención, sí, la cantidad de guatemaltecos y de centroamericanos que son deportados, por supuesto, en esta forma inmediata de deportación que tiene ahora Estados Unidos y que está aplicando bajo el Título 42. Así es. Pero también lo que llama la atención es, bueno, la poca capacidad que tienen los estados centroamericanos de poder dar respuesta a esta problemática que se está enfrentando y que sabemos que muchas personas probablemente son deportadas ahora y en un par de días lo están intentando otra vez. Nuevamente, y esto es dramático, ¿no? Total. Porque entonces no encontramos la reciprocidad de alguna manera con todo lo que, hay que decirlo, ¿no? Los centroamericanos, particularmente los guatemaltecos, han hecho de positivo en Estados Unidos, sino que encontramos un rechazo, un cierre total de la frontera para nosotros, los de esta área de Centroamérica. Y por el contrario, encontramos en nuestros países los mismos problemas, solo que magnificados, porque aparte de la situación que tenían al inicio, pues ahora están endeudados, viene con la pandemia, con menos oportunidades y con menos posibilidades. Vamos con unos datos, Julio, vamos a ir ilustrando entonces esta situación que se está enfrentando. Muy bien, Sandy, ahí estamos. Este año se ha visto, en teoría al menos, una reducción del número de deportados comparándolos hasta el año 2020. La razón se puede deber a la forma en que se ha implementado hasta este momento el Título 42. Aquí es donde la cosa cambia. Por la vía aérea, escuche usted, por favor, de enero a agosto en la Fuerza Aérea se han recibido 3,255 guatemaltecos desde Estados Unidos, una reducción que representa un 81% menos comparado con el 2020. Sí, pero hay que contar también que muchos han sido expulsados literalmente, pero por la vía de bus y por la vía terrestre. Por esa misma vía, desde México han sido 22 vuelos que han repatriado a 2,731 compatriotas. Ante esta situación y ante la cuestión que no se mira, ¿no? Porque es que esto también
no se ve en su justa dimensión, no miras a los noticieros mexicanos, a los noticieros estadounidenses, mostrándonos cómo está la situación en la frontera México-estadounidense. Ahí, haciendo uso del título 42, 2 vuelos diarios, 130 personas en cada uno. Entonces empecemos a hacer cuentas. En estos 3 meses y medio que quedan, pues el número de deportaciones se va a elevar de una manera considerable. 1, primero por los Estados Unidos, 2 por la expulsión que está haciendo México también. Entonces nos enfrentaremos a una crisis grave en nuestros países. Totalmente, Julio. Y así como Estados Unidos tiene su política donde, bueno, migrante que es pues identificado, sí, es deportado, también está el interés entonces de la gran cantidad de personas que siguen migrando, que a pesar de situaciones como estas, donde les decimos, si usted viaja con un niño no tiene garantía de que lo vayan a dejar en Estados Unidos y que le vayan a dar la papelería para que usted quede como legal en los Estados Unidos. Eso es mentira, entonces no se deje engañar, porque también son algunas de las estrategias o de los paquetes que incluso están vendiendo, Julio, así es, que al final venden ilusiones que son falsas. Así es correcto, Sandy. Bueno, vimos unas cifras que por avión parecen pocas. Veamos otras cifras y otros datos, que ahí la cosa ya cambia. Y vamos a ver aquí en pantalla lo siguiente. Escucha ahora usted, por favor, ahí en casa. Por vía terrestre, en los 8 meses comprendidos de enero a agosto, han ingresado al país 25.485 migrantes guatemaltecos. ¿Qué significa eso? Un aumento del 89% comparado al 2020. Ahí perdemos ya la ventaja que llevábamos del 81% menos, cuando fueron 13.484. O sea que en total llevamos más deportados este año, es lógico. Sobre las expulsiones al Ceibo Petén, se han registrado 1.433, cifra que incluye a retornados desde Estados Unidos y desde México. En total, entre ambas naciones han sido 30.173 deportaciones en este año 2021. Así que usted lo que puede ver es que estas cifras no bajan, estas cifras son grandes y van a aumentar de una manera muy exponencial en este último trimestre del año. Esto es lógico. Totalmente, Julio. Por eso es de que la pregunta que se hace: ¿qué están haciendo las autoridades? Es decir, ¿cuáles son los planes que se tienen para estas personas para recibirlos, que están retornadas, y sobre todo para el resto de población que tiene interés de poder migrar? Así es. Son muchos los peligros que le hemos dado a conocer aquí, muchísimos, y aún así la gente se sigue arriesgando porque no hay oportunidad. Exacto, es la única posibilidad que ven de poder seguir adelante y de poder sacar adelante a su familia. Pero aparte de esto, esta situación que le vamos a conocer ahora, las deportaciones que están aumentándose, que van a venir más vuelos, que son más rápidas y que de verdad están blindando más las fronteras. Sí, es correcto. La frontera estadounidense está absolutamente blindada. Hemos visto que Trump, el presidente Donald Trump, era mucho hablar y por supuesto tener una política dura con otros procedimientos. Biden ha sido más callado en este tema, pero muy efectivo por otros medios, a través de este título 42 ahora y a través de una forma que parece pasar inadvertida, que es la vía terrestre, mandarnos mucha más gente de regreso a través de la deportación. Pero a pesar de eso, pasa el fenómeno inverso. Cada vez que tú le dices a la gente y que la lógica te dice, no migre, hay mucho peligro, pero la lógica de ellos también te dice, y si me quedo aquí me muero de hambre, mejor voy allá y lo intento. Hacen la lucha, ¿no? Sí. Para ellos, para poder tener un mejor futuro y darle un mejor futuro y mejores condiciones a su familia. Difícil. Complicado, la verdad, Julio, porque al final entonces vemos que de lo que más se habla son de las deportaciones, pero de lo que poco se conoce o de lo que poco se habla es sobre esos proyectos que se puedan realizar para estas personas que son deportadas. De eso no se habla nada. Vamos entonces a regresar con información muy importante del ámbito nacional, así que no cambie porque somos a la medida. Muchas gracias por seguir en sintonía del programa A la Medida. Conozcamos ahora un nuevo proyecto que lanzó el Ministerio de Desarrollo en conjunto con otras entidades para la recolección de información de campo. Mediante una nueva plataforma se realizará el llenado de la nueva ficha de evaluación de condiciones socioeconómicas FEX para obtener información de las carencias de la población que hasta ahora se realizaba de forma manual. Este es un instrumento técnico que se ha logrado llevar a cabo gracias al apoyo de todo el sistema de Naciones Unidas, pues un instrumento con el que Guatemala jamás había contado. Desde hace muchos años se había aspirado a tener algo similar que permitiera
la modernización del sistema de programas sociales, sobre todo también dar un paso hacia adelante ya en la creación de un sistema de protección social como existen en otros países del mundo, que permita, por un lado, hablar de programas sociales de segunda generación, mucho más pertinentes, eficaces, eficientes, que garanticen primero la no politización de los programas sociales. Segundo, que permitan que efectivamente los programas sociales lleguen a la gente que más lo necesita. ¿Y cómo se logra esto? Uno, haciendo los registros sociales de hogares, que va a ser la ubicación geográfica y poblacional de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. En un mes aproximadamente se comenzará con el trabajo de campo en 6 lugares priorizados, siendo estos Santa Apolonia, Chimaltenango, San Gaspar y Huehuetenango, San Bartolomé, Jocotenango, Quiché, Santa María, Chiquimula y Santa Lucía, La Reforma, Totonicapán y Santa Clara, La Laguna, Sololá. En otro giro de noticias, Guatemala está esperando ser reconocida internacionalmente como un país libre de la peste porcina clásica, ¿verdad? Así lo dieron a conocer las autoridades de Agricultura. Por favor, vea la información aquí en A la Medida. Guatemala entregó a la Organización Mundial de Sanidad Animal un informe sobre la situación porcina nacional que incluye el estatus de los cerdos, las granjas productoras, el número de médicos veterinarios y todas las acciones realizadas para la prevención de la peste porcina clásica. Precisamente el 24 de agosto enviamos a la OIE el dossier, donde va todo el soporte técnico que nos solicitaron y ellos lo van a evaluar con los expertos. Y ellos nos van a indicar alguna duda y nosotros le llamamos no conformidades para que nosotros aclaremos punto por punto. Y esperaríamos ya también que ya nos pudieran reconocer libres de peste porcina nuevamente y a eso nos pueda permitir poder tener ya la apertura a otros mercados que nos cerraron en su momento ante un brote que tuvimos aquí en Guatemala. Tenemos más o menos como más de 10 años de que no se registra un caso y ahí desde ese momento que tuvimos esa emergencia, pues se empezaron a trabajar una serie de elementos para llegar finalmente a concluir con esta elaboración del dossier, que es un requisito. De acreditarse el reconocimiento, se podrá exportar carne de cerdo y derivados a otros mercados internacionales. A la fecha, Guatemala cuenta con 826 granjas, con una población total de 302.569 cerdos, 973 mataderos domésticos, 102 mataderos municipales, 649 colaboradores que apoyan a los servicios veterinarios y más de 610 chicharroneras registradas. Y cambiando de tema, el Ministerio de Economía dio a conocer que han registrado un aumento en cuanto a las exportaciones a la fecha. La cartera de Economía resalta un crecimiento positivo en las exportaciones en lo que va de 2021 si se compara al año anterior. Tenemos una recuperación un crecimiento del 20% en términos de valor y un 14% en términos de volumen. O sea que estamos creciendo en las dos vías. Ha mejorado el precio de nuestros productos en el exterior, principalmente los productos agrícolas que están sujetos a precios en el mercado internacional, pero también estamos exportando más. También las exportaciones se han diversificado enormemente. Ustedes pueden ver el informe de comercio exterior que está en la página del Ministerio de Economía y ahí aparecen los crecimientos del año 2020, pero para este año 2021 tenemos algunos productos que están creciendo arriba del 40%. En relación a los procesos de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales que se discuten en la actualidad, la viceministra Flores comentó: a finales de este año vamos a tener seguramente la firma de la ampliación del acuerdo comercial con Ecuador. En el caso de Israel no, porque falta toda la parte de revisión y como explicaba antes, se negocia en inglés, entonces hay que tener las dos versiones, en español y en inglés, y luego proceder a la firma. En el caso de Belice, hoy están iniciando las negociaciones para la ampliación, o sea que no van a concluir este año. En el caso de Corea no le podría decir porque todo va a depender de lo que conversemos a finales de este mes en Corea.
¿Sabe usted que este jueves podrían arribar a Guatemala más de 500,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V? Esto tanto en el componente de la primera y segunda dosis de la misma. Vea la información aquí en A la Medida. Bueno, ya entonces este es un componente bastante importante porque el hecho de poder tener aquí en Guatemala esta vacuna como cualquier otra, pero en el caso de la Sputnik V, una dosis bastante fuerte de 500,000 más, es importante, Sandy, para la inoculación. Así que vamos a estar ampliando esto seguramente el mismo día jueves, cuando arriben a Guatemala. Por supuesto, usted va a tener aquí toda la información sobre el arribo de estas dosis y mucha atención a las personas que están a la espera de la segunda dosis del Sputnik V porque hay más vacunas. Vamos finalizando de esta manera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Gracias. Chao.